¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Felices fiestas patrias. Antes que nada, acá estamos para un programa especial donde vamos a analizar con diversos invitados el discurso presidencial y lo que ha ocurrido hoy día en el Congreso. ¿Qué tal, Así es, Cristian? Mario, ¿cómo estás, amigos? Nada, muy buenos días, efectivamente, feliz 28 para todos y empecemos pues con el análisis. Presentamos a nuestros invitados. Así es, tenemos a la congresista de Frente Amplio. Estaba viendo si estaba prestando atención. Marisa Glave. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Tenemos a Carolina Trivelli, ella ha sido ministra de este gobierno, ustedes la conocen también, y a Luis Benavente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, empezar un poquito. Carolina, un poco a grandes rasgos, ¿qué te pareció? La primera crítica que finalmente no se entró mucho en profundización, pero claro, eso era algo que ya sabíamos, se había dicho, será Fernando Zavala quien entre con los detalles. Aparte de eso, ¿qué te pareció el discurso? A ver, un mensaje como uno esperaría del primer mensaje de un presidente que asume. Esperanzador, con una visión hacia el final de su gobierno. Ha hablado con mucho énfasis en el Perú moderno que él espera dejar en el 2021, con mucha generalidad, como tiene que ser. Como tú bien dices, los detalles se los deja al Premier y al gabinete, que es lo que corresponde. Y creo yo que con dos énfasis transversales, sobre todo en la primera parte de sus discursos interesantes. Lucha contra la corrupción, ¿no? Involucrar a la sociedad civil, no solamente una oficina por ahí, sino una integralidad para atacar el tema, y una mención clara y decidida a favor de reducir la desigualdad. Y en eso entra todos los temas sociales, pero también poniendo de nuevo la idea de retomar niveles altos de crecimiento económico, mejorar los niveles de inversión a favor de las poblaciones más vulnerables y necesitadas. Me parece en ese sentido muy positivo un reconocimiento a este énfasis en reducción de desigualdad, levantando el piso de los que están más atrás. Eso, ¿no? En eso específico también, perdón. De levantar el piso, no un poco hacia abajo, sino de levantar el piso. ¿Qué dice Marisa Glave en la bancada del Frente Amplio? Sí hemos visto algunos aplausos, a diferencia de lo que ocurrió en otras bancadas. Bueno, hay varias cosas que creo que merecía la pena aplaudirse. Coincido con Carolina en la necesidad de levantar el hecho de la política anticorrupción, no solamente dentro del discurso, sino como uno de los ejes y sobre todo el último con el que cierra las 6 prioridades que marcarían el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la necesidad de tener un gobierno pensando en la gente y no en la coima. Ojalá eso se traduzca en una realidad, ¿no es cierto? Y es algo que sí, a mí me parece que había que aplaudir, digamos, ¿no? Yo diría además que elementos positivos que a mí en lo personal me han gustado, me gustó mucho que señalara que iba a cumplir los compromisos suscritos con los familiares de las víctimas del conflicto armado interno y que utilizara como eje también el tema de la lucha por los derechos humanos y la necesidad de reivindicar los derechos de las personas. Eso es algo que a mí me parece muy positivo. Además, señalar que los conflictos sociales deben resolverse con diálogo y no con imposición, y que además no se va a intentar pasar por encima de la voluntad de la gente, lo que supone reconocer que la ciudadanía en los territorios en conflicto tiene derecho a opinar. Eso también me pareció muy positivo, digamos, ¿no? Las cosas que me preocuparon, que no encontré en el discurso y que pueden estar en parte del debate que tendremos a la hora de discutir el detalle, porque es cierto que hoy día no hubo detalle, ¿no? Pero ¿eso es una virtud o un defecto, el hecho de que no haya entrado en detalles? Bueno, un discurso larguísimo, aburridísimo, con 500 puntos y comas y detalles, la verdad, se pierde, se vuelve una lista de lavandería. Creo que era interesante que intentara marcar una especie de visión del bicentenario, ¿no? Porque en realidad lo que ha intentado es marcar cuál es la promesa republicana, cuál es la agenda pendiente de constitución de república en la que estamos, así que me parece bien. Pero en ese escenario, además señalando, por ejemplo, que también reconoció que en el Perú hay discriminación a los pueblos indígenas y a la cultura milenaria que nosotros tenemos, y la reivindicó en varios momentos como necesidad de revaloración y una política contra la discriminación. También me suena y me parece positivo, igual que la igualdad de género, que también se señaló en el discurso, ¿no? Pero ¿qué cosas no han estado y que creo que son preocupantes, ¿no? Una, y es un comentario que más me han hecho también algunos de los miembros del equipo técnico del Frente Amplio, no se ha dicho nada de la diversificación productiva, nada. Estamos en el cierre del ciclo de los minerales, ¿no es cierto?, del boom de las materias primas, y en teoría tenemos una economía que necesita entrar a una diversificación y dinamización de otros sectores de la economía. No se señaló nada de eso. No se señaló nada de la urgencia de una política de ordenamiento territorial.
Y eso, más allá del detalle o no, sí preocupa, ¿no? No hubo ninguna discusión sobre la materia ambiental y la agenda pendiente ambiental y sobre la agenda de zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial. Eso sí es preocupante. Ojalá no quiera decir que no se incluye como parte de la agenda del presidente. Y lo último tiene que ver con algo que también señaló ahora Indira Wilka, y es que nosotros estamos de acuerdo con que se reduzca la informalidad. Ojalá logremos un país que pase de 30% de personas contratadas de manera regular y legal a 60% de la PEA en el mundo formal, pero no creemos que deba ser a costa de la flexibilización laboral, ¿no? Se habló de la seguridad social y de los salarios, pero no se habló de un conjunto de otros derechos que no son beneficios, son derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que ojalá no sean parte de lo que se va a recortar si es que se plantea alguna de esas políticas. Pero solamente antes de pasar con Luis, ¿no? Las cosas que te preocuparon que no se mencionaron, de alguna manera creo que sí están en el plan de gobierno, es decir, quizá faltó tiempo, pero claro, te queda la sensación de que no van a ser, no son prioridad. Ese es justamente. Esa es la preocupación. Okay, excelente. Luis, por favor. Creo que ha sido un discurso suficiente, ha tenido una extensión igualmente suficiente, un discurso muy largo con mucho detalle, evidentemente se pierde y pierde el interés, además, ¿no? Creo que ha logrado mantener el interés, la atención. Ha presentado, como coincido con quienes me han precedido, una visión de país muy clara con algunos puntos clave, ¿no? Y algunos de ellos muy difíciles de alcanzar. Pasar de un 30 a 60% de empleo formal es un montón, es realmente difícil. Bueno, ojalá que se logre, ¿no? Lograr agua y desagüe para todos los peruanos es difícil, pero igualmente es una esperanza para el Perú, ¿no? Eso digamos, extendió. Sí, luego extendió 7 años. No sé cómo va a ser esos 2 años adicionales. Bueno, pero bueno, ¿no? Por eso dijo, propongo que sea una política de Estado, ¿no? Lógico. Sí. O ingresar a la OCE en ese periodo. Bueno, creo que ha cumplido con eso. Es evidente que hay puntos que no ha tocado, tal vez no tenía por qué ir a tanto detalle. Evidentemente para distintos sectores estos puntos que no han estado tocados pueden ser algunas debilidades del discurso. En resumen, en líneas generales creo que es un discurso esperanzador, ha puesto metas muy, muy claras y un compromiso para ello, ¿no? Esperamos los peruanos que esto se cumpla, por lo menos en una gran medida. Si él logra una buena parte con el liderazgo que puede tener, ha logrado bastante para el Perú. Creo que más allá de los contenidos específicos, en la manera del discurso, salvo algunas informalidades que él suele usar, pero creo que hay algo importante, sentir el liderazgo de PPK, ¿no? Creo que, y ese ha sido un problema muy frecuente, creo que él transmite liderazgo, vamos a ver que lo mantenga, ¿no? Y es muy importante porque la misión de un líder es conducir a una sociedad, digamos en términos teóricos si se quiere, ¿no? Y que la gente sienta esperanza, sienta entusiasmo, ya no solamente planes, objetivos, metas, políticas, sino algo muy interno, muy simbólico, que es sentir esperanza, ¿no? No sé si él logre recuperar la esperanza en el país, ¿no? Que ha estado muy perdida y en buena cuenta también por falta de liderazgo, porque al final de cuentas, a pesar de la desaceleración de los últimos años, el Perú ha seguido liderando el crecimiento en América Latina y el programa económico no ha marchado de todo mal, ¿no? Claro, ahora hay una expectativa por una subida, pero sí ha faltado mucho liderazgo en nuestro país. Ahora, cuando se produce uno de estos discursos hay cosas que están dichas directamente, expresadas textualmente en el discurso, y otras cosas que quedan sugeridas, que tienen que ver, que quedan entre líneas o con la puesta en escena del discurso. Desde esa perspectiva, y son fundamentalmente mensajes políticos. ¿Cómo has visto tú lo que ha ocurrido hoy día? A ver, yo creo que ha tenido poco mensaje político dentro de todo. Le ha pedido apoyo al Congreso, ha tratado de poner los grandes temas al nivel del compromiso con el Perú, con la nación, en el cual debemos involucrarnos todos, pero creo que ahí le va a faltar todavía movilizar políticamente mejor sus fuerzas para lograr una articulación real. Yo creo que él está apostando con mucha confianza a que el ministro Zavala va a poder convencer al Congreso de que hay temas en los que estamos todos de acuerdo y eso basta para articular los esfuerzos de las distintas bancadas, y viendo la reacción de la bancada fujimorista, eso no parece que va a ser tan fácil. Que era el principal interlocutor en este... Estaba hablando para ellos en eso, ¿no? Y la otra cosa es que una ausencia importante es que no se habló en ningún momento de la reforma institucional y de la reforma política. Y ese es un tema bastante
importante en este momento, porque si no se inicia ahora, si no se hace ahora con fuerza del que recién entra, no va a suceder y en 5 años vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo que hemos discutido este año. Me quedé con el tema de Mario, si es que tú crees que hace adrede, justamente, no ser tan político como una manera de decir, bueno, no vamos a empezar mal con Fuerza Popular, porque como tú dices, era el principal interlocutor justamente de este discurso. Dejemos el tema Fernando Zavala, no quiero, pero al mismo tiempo dice la impresión como que intentaba, digamos, sumar al compromiso a los de Fuerza Popular. Claro. No sé si eso también quedó claro en el discurso. Para mí su apuesta ha sido esa, ¿no? Involucrar a los congresistas buena, y al Congreso, invitándolos a ser parte de esta visión del Perú moderno, pero con poca llegada, creo, con lo que hemos visto, ¿no? Hace como, creo que es deliberado, como si no se diera cuenta del espíritu hostil con el que reciben algunas de las cosas, ¿no? Porque le dan la mano y él le besó la mano a Luz Salgado, que no sé si quería sacudir, no, yo estoy seguro que Luz Salgado sí quería recibir ese saludo de todas maneras, pero es como si con él no fuese, digamos, la frialdad que recibe desde la otra ribera, ¿o no? Bueno, eso es un poco el estilo de PPK, ¿no? O sea, en general lo hemos visto en la campaña también, tiene esa manera de aparecer, también es una persona que parece estar un poco en otra a veces, ¿no? O sea, también entra y no necesariamente ha acusado recibo del mensaje que le ha mandado el fujimorismo durante la sesión del día de hoy, ¿no? O sea, eso... Pero Marisa, que no, digamos, que se hace el que no acusa recibo o que no acusa. Es un señor de... ¿Cuántos años tiene PPK? 7-7, ¿no? 7-7, ¿no es cierto? Ha sido no sé cuántas veces ministro. De hecho, hoy día recordó que él estuvo en los 2 gobiernos de Belaúnde, es decir, él ha estado antes de Velasco. En fin, ya... Creo que el señor ha visto muchísimas cosas de este tipo, no creo que eso sea lo que le genere más preocupación, digamos, ¿no? No, me da la impresión que él tiende a no perderse en eso, más bien en la campaña sí tuvo momentos en los que pierde los papeles cuando siente que el mensaje que están imponiéndole es uno que él no controla, que no maneja, y entonces ahí sí pierde los papeles. Con nosotros perdió los papeles en más de una oportunidad, digamos, durante la campaña, y lo ha perdido también en la segunda vuelta en algún momento, ¿no? Pero en este tipo de escenarios yo más bien lo veo como una persona que como que ya vio mucho y no necesariamente eso le va a preocupar, ¿no? Ahora, hoy día una cosa que se dijo es el tema del IGB, por ejemplo, y ahí sí me preocupa un poco porque el ministro Zavala sí nos dijo que primero esperarían a ver cómo estaba la recaudación, cuál era el verdadero impacto que tenía el impacto que tenía la última reforma que hizo el señor Humala, que ya tiene un recorte importante el impuesto a la renta, que en teoría va a tener un recorte más en lo que se viene si es que no se deroga o no se decide suspender el proceso que ya hay de reducción de renta, y eso supone un golpe muy fuerte en la recaudación fiscal. Si en este escenario plantea lo del 1% del IGB, como se lo dijimos en su momento, nosotros no estamos de acuerdo con la medida, salvo que suponga retroceder en la otra. Fantástico, tú a los grandotes a los que les cortaste 2% de la renta, ahora lo vas a recuperar y logras el 1% del IGB, todo bien, pero si no, en realidad sí puede generar un problema serio para la economía, porque mucho de lo que ha dicho supone gasto público. De hecho, yo diría que lo único de diversificación y dinamización, si quieres, es el anuncio de inversión pública, el anuncio de las obras que pretenden hacer, la inyección que se pretende hacer, sobre todo esto tan avesado del tema de agua y desagüe para todo, del 100% de los peruanos al final de su mandato. Pero eso supone tener recursos en el Estado, ¿no? Salvo que quiera crecer en déficit, no sé. Yo estaría de acuerdo, pero creo que no van a hablaron de aumentar el déficit los primeros años para ya subió, reducirlo. Estamos en el déficit casi en 3. Comprometerse a reducirlo luego al final del mandato. Esas cosas son fáciles de decir, difíciles de hacer, sobre todo la segunda, la de reducir al final del si mandato. es que no tienes un efecto inmediato. No, y además porque ¿no? hay restricciones legales a lo que puedes hacer como resultado fiscal. No es que te resulta el déficit y con eso lo que te resultó, te resultó. O sea, hay compromisos que hay que cumplir en las reglas de transparencia y de manejo fiscal. Y además, lo que sí es que hay que ver el paquete que van a presentar, y eso va a ser lo más importante probablemente de la presentación del ministro Zavala, y es el paquete tributario completo, ¿no? Donde lo del IGB debería ser una medida en un conjunto de medidas donde el impacto fiscal esté controlado y medido, ¿no? Yo coincido con Marisa en que perder recursos fiscales
con una medida que a todas luces no se va a traducir en un proceso masivo de formalización. Correcto. No tiene mucho Ahora, sentido en ese es su esta tema, coyuntura, ¿no? Precisamente ese es su tema. El Eso tema justamente, económico es el que tal va a cual. manejar él directamente, no lo va a delegar, ¿no? Y ahí tiene él con Zavala y Torni un trípode para sostener el programa económico y él mismo va a estar ahí, ¿no? Entonces, Tienes 4 economistas fuertes, ¿no? En ese grupo. O ¿Dónde sea, es el el cuarto? presidente, Meche, ¿no? Ok. Sí, estuvo. Meche, el premier Alfredo y Torne y el Fernando ministro de Zavala. Economía. Y además en el gabinete tienes otros 4 o 5 economistas, ¿no? Que también tienen opiniones fuertes. sí. Saavedra, ¿no? Yufra. Tienes otro grupo con el cual Hay un dominio de los conciliar economistas en el gabinete, debería sí. ser un paquete fiscal muy sólido el que lleven al Congreso, ¿no? Claro, yo planteaba porque por ahí un poco el tema. Hay mucha gente y en las encuestas obviamente se mostraba que lo que más seguridad daba era el tema de la economía respecto de Pedro Pablo Kuczynski por la experiencia que tenía. Por eso, claro, me queda claro que en el Congreso el principal interlocutor de las fuerzas políticas era Fuerza Popular, pero yo no sé si es que ha hecho un discurso tanto para el Congreso, aunque claro, en un principio digamos, A través del Congreso le habla al país, ¿no es por cierto? eso, ¿no? Entonces, por eso creo que ha sido un poco más de esperanza de hablar del país. Yo no sé si es que finalmente habrán encuestas o las reacciones de la gente en el Twitter, si es que en verdad la gente está esperanzada con este discurso o no. Y más allá de la esperanza, de lo que las palabras te puedan decir, ¿qué se tendrá que hacer en los primeros días para que esa esperanza sea real? Es decir, la gente diga, ah, caramba, empezamos bien, Encuentre asidero, digamos. encuentre asidero, efectivamente, ¿no? ahora, creo que ha habido un pedido explícito al Congreso para tener apoyo para las reformas, cambios y el programa o los programas que él quiere impulsar, por un lado. Y por otro lado, ha habido mucho mensaje entre líneas a la bancada fujimorista, ¿no? Para lograr apoyo de ellos, para lograr una reacción. Yo creo que Pepe es muy consciente, se da cuenta de todo lo que pasa, pues, pero él se hace, sabe hacerse. Porque eso es una manera, además, de bajar la tensión. Porque si él responde con fuerza a un estímulo negativo, entonces Claro. las cosas revientan, ¿no? Creo que su carácter, su temperamento lo va a ayudar un poco para la misma gobernabilidad, me parece. Y sin embargo, pensándolo por segunda vez, la circunstancia de que él empiece el discurso hablando de democracia y luego de anticorrupción también tiene También un tiene interlocutor, ¿no? Es decir, él está hablando a sus votantes, sí. se está hablando a sus votantes y está diciendo, bueno, ustedes votaron por mí a Por la estas hora de la razones, dilución sí. fuerte por estos dos criterios. No me voy a olvidar de ellos. Me parece que estaba eso Y por eso también. es que varios, cuando habló del tema anticorrupción, aplaudimos, para que también quedara claro que El sí tema era de un mensaje democracia es importante. muy importante también. Sí. Pero sí, ¿qué, sí. ¿qué otras chiquitas, Marisa? ¿Qué otras chiquitas tú le encontraste, por ejemplo, a Fuerza Popular o a otras agrupaciones? Bueno, creo que el tema de democracia fue un tema, el tema anticorrupción fue otro tema. Otro de los temas que también creo que era importante que señalara en ese escenario era el tema de derechos humanos, ¿no es Sí, cierto? víctimas, ¿no? Y Reparaciones. víctimas, y habló de las víctimas en particular. Y de hecho hay un compromiso de ellos, además, por ejemplo, con las mujeres que sufrieron esterilización forzada, que en este momento están en una situación de incertidumbre complicada. No han sido notificadas de la resolución de la Fiscalía. Es muy extraño que aparentemente ya la resolución ha sido filtrada en la prensa, la tiene aparentemente la otra parte, la parte denunciante, pero no la denunciada, perdón, y la parte denunciante no ha sido notificada, no tiene cómo leer entera la resolución. Lo que ha quedado claro es que aparentemente sí se va a hacer el proceso judicial contra médicos, contra enfermeras, contra los anestesistas, contra los que estuvieron ahí implementando la política, pero se quita la parte de lesa humanidad y por tanto no se pone como una política de Estado, que precisamente era el tema más de fondo en este, en fin, en este caso, ¿no? Después me quedó, no sé si ustedes también lo agarraron ese tema, ¿no? Porque él habla, claro, de la reforma de justicia, la cual debe ser profundamente reformada, pero dice que necesita también una autoridad especial dedicada a luchar contra la corrupción. Es la autonomía de las es la procuradurías. autonomía. Las procuradurías, ¿verdad? Sí, pero o sea, eso es creo una- que se hablaba también de una procuraduría general al estilo de Colombia, es decir, que sea, ¿no?, una figura distinta a la que tenemos actualmente. Claro, lo que pasa es que lo que medio quedó en consenso, ojalá el fujimorismo lo mantenga y lo respete, porque también se planteó por parte de ellos durante la campaña, es que el sistema de procuradurías no puede seguir siendo dependiente del Ejecutivo. Correcto. Claro. Entonces tiene que tener algún tipo de autonomía como la Defensoría del Pueblo, que Claro. es un espacio que tiene funciones ejecutivas, pero no es del Ejecutivo, digamos, funciona, cumple, defiende derechos, y que las procuradurías tengan lo mismo, digamos, ¿no? Para precisamente poder luchar contra corrupción. Si nosotros recordamos, en el último gobierno hemos tenido un conjunto de procuradores, algunos más visibles que otros, Julio Arbizu, por ejemplo, que tuvieron un rol muy importante a la hora de recuperar bienes de la época del fujimorismo, lo que ocurrió también con la época de García, pero que no pudieron meterse con el propio gobierno. En el momento en el que empezaron a intentar escarbar sobre el propio gobierno, salieron
rápidamente todos porque tienen una dependencia Pero eso también funcional. puede ser complicado, ¿no? Porque imagínate, procuradores designados por la mayoría fujimorista en el Congreso. A mí no me parece le mal. daría más fuerza al fujimorismo Pues, dentro del equilibrio de pero bueno, poderes. pero eso Si es yo- lamentable, si ¿no? yo- Porque si yo finalmente en el tomo tiempo... una pelea Si en yo el Congreso. tomo decisiones en base a quiénes son las fuerzas políticas en el Congreso, no voy a lograr nunca tener una política de institucionalidad y fortalecimiento en el país. O sea, la verdad, más allá de que ellos tengan hoy 73, que no es por elección popular, sino porque tienen la cifra repartidora, que eso es un tema importante, no es que tienen el 55% de los votos, eso no es verdad. Pero eso ocurre Yo con creo todas que las se bancadas Sí, también. pero es politizaría mucho importante la reconocerlo, Procuraduría. porque Sí, si sí. no, Así es. la gente Podría cree que no es politizar así. mucho la Procuraduría. Pero es mejor que sea Igual una que la elección Defensoría. transparente en el Claro. Congreso. O sea, la Defensoría Sí. del Pueblo es una entidad que también se dijo se iba a politizar. Yo creo que la Defensoría ha demostrado a lo largo de los años que es una de las instituciones que más legitimidad tiene ante la gente. supuesto. La gente siente que el defensor del pueblo, que el equipo de la Defensoría es un espacio al que puede acudir. Correcto. Y entonces sería importante que tuviéramos eso y la autoridad de transparencia, que es urgente, que fue un acuerdo con sociedad civil en el marco del gobierno abierto, que el gobierno del señor Humala no implementó y que está aún pendiente para que cuando nosotros, haciendo el ejercicio de nuestro derecho a acceder a información, no la tenemos, podamos Sí. acudir a la autoridad, ¿no? Además, una elección en el Congreso, con mayoría de quien la tenga, siempre es más transparente que una elección, digamos, del Ejecutivo a puerta claro. cerrada. Un nombramiento, La crítica de la claro. opinión pública se hace sentir inmediatamente como ocurrió Acuérdense de cuando la lo de la repartija. repartija, ¿no? Exacto. O sea que, No, yo sí, también efectivamente, Cambiar esa manera es mejor que el de lo que tenemos actualmente. Sí, claro, sería Sí, mejor, ¿no? Pero correcto. igual tiene su riesgo. Igual tiene su riesgo. Por supuesto. Pero mejor ir por ese riesgo a quedarnos. Sí, Ahora, yo después efectivamente. detectaba también, no sé si algunas chiquitas a los gobiernos que se están yendo. Porque, claro, agradece también, habla de Fernando Belaúnde, pero, por ejemplo, habla el tema también de, cuando habla de la corrupción, ¿no? Y el tema de las coimas, que dice, pues, que una agenda de prioridades, me imagino que en obras de infraestructura, porque él ha hablado mucho de la inversión pública, pero decir, digamos, que no van a entrar a elefantes blancos, como puede ser, ¿no? Algunas carreteras, pues, que prácticamente no tienen ningún tránsito, ningún tráfico, y qué sé yo. O sea, también como que le tira algunas chiquitas a los gobiernos anteriores y dice, bueno, vamos a establecer, vamos a invertir en obras públicas, pero vamos a hacer las obras que en verdad se necesiten y no muchas cosas que se han hecho, ¿no? Lo dijo por ahí, fundada en el interés común y no en el de la coima. Y ahí yo inmediatamente comencé a pensar en varias obras que podrían caber justamente, ¿no? En Sí, esta por frase. supuesto. ¿Ah? En varias. Ciertamente. Los varias. faenones, los faenones. Y Bueno, se la viene también interesante justamente que el tema, ¿no? De lo de Odebrecht y qué sé yo, que también puede Exacto. empezar pues a tener un peso político fuerte, ¿no? En los próximos meses. Ahora sí, ahí mencionó algunas, ligeramente, lo del tren de cercanías en Lima, yo creo que es importante. Si es que está asociado a una idea de crecimiento y de planificación, hay que recordar que la Municipalidad de Lima aún tiene pendiente aprobar el plan urbano, que es uno de los temas urgentes y pendientes, pero hay que ver cómo ese tren ayuda al crecimiento de la ciudad, ¿no es cierto? Hacia dónde crece, hacia dónde no crece, cómo se interactúa con el entorno. Pero también habló de integrar Iquitos de manera terrestre, y yo espero que eso no signifique un impacto carretera. muy fuerte en una carretera, en lo poco que nos queda Como de lo- selva. como la que ha pasado en- Exactamente. correcto, Entonces hay la- que la tener un sur, poco, creo. Sí. poco de cuidado, ¿no? Por supuesto que hay que integrar, pero hay que tener cuidado con los efectos, porque además en la Amazonía peruana ya tenemos problemas como los que tuvimos en Madre de Dios, que algunas carreteras que se hicieron pasando como si fueran vías locales del gobernador en ese momento, han permitido la penetración de la minería ilegal. Tal cual. Y entonces sigue suponiendo una ambiental es muy deforestación alto, súper sí. grande. Además, cuando habla de Iquitos, dice, no me voy a olvidar de Iquitos, porque entonces Yo creo que explica su relación infancia, familiar e infancia, lo cual, digamos, es un giro retórico, lícito, en un discurso, pero hace pensar, pues, no sé, en Odría hablando de Tarma, ¿no? Es decir, yo como soy presidente y tengo una historia que me vincula de manera personal con determinada región del país, entonces vamos a hacer algo especial ahí. No sé si es la forma más feliz de prometer. Es la forma de ser Pepe, que es así, pues, ¿no? Sí. Igual, hacía Bueno, referencia a pero sus hijos, hacía es un que se decir, paren los entonces. ministros, Es un decir. a él Es hizo un decir, educación, pero- párate. pero- sí. Sí, bueno, él es así, pues. Hizo una declaración de amor a su esposa. También. 20 años de casado. ¿Ahí aplaudiste también o no? Pero dijo que ella estaba 20 años casada, ¿no? Ella. Dijo que ella estaba 20 años casada. Sí, ella ha cumplido Sí, 20 ella años. cumplió 20 años Sí, casada sí. conmigo. Sí, no, y cuando habló, yo espero para mis hijos, también hizo un Sí, gesto de sí. señalar a sus hijas. Y a sus ministros, que se paren. paren y se van. Tenemos justo, ¿no? Un cachito de el discurso, no sé cuál es la frase exacta. Sobre la lucha contra la corrupción, me A ver, parece. la vemos entonces. Necesitamos un presidente comprometido totalmente en la lucha contra la corrupción. Por ello, no permitiré, especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos,
caer en la indignidad de la corrupción. Sepan todos que en eso no tendré miramientos. Quien falle acabará ante la justicia. Sí, bueno, ha sido bastante enfático. Bastante claro, ¿no? O sea, él tiene un compromiso, él lo ha presentado durante toda la campaña, está en su plan, y yo creo que la novedad, digamos, es el énfasis en crear una entidad independiente, y es en este llamado también a sociedad civil, ¿no? Que él buscará el soporte y el diálogo con sociedad civil en los temas de lucha contra la corrupción, que es fundamental, porque no es un tema interno del Estado, sino es un tema de cultura de convivencia, ¿no? Bueno, para luchar contra la corrupción también hay que tener cuidado en algunos temas que sí son delicados a veces, con los temas de inversiones también. O sea, el ministro Torne insinuó el tema de recuperar una especie de los capitales fuera para que vengan para acá. Mucha gente tiene mucha preocupación de si eso puede significar también lavado de activos, o sea, que tú puedas legitimar plata que salió ilegalmente, entonces limpiarla para la economía nacional. Y entonces esos son temas que también hay que mirar si es que no hay una política clara frente al tema de lavado de activos. Y también, bueno, a varios nos preocupa ese tema de hay que destrabar para la inversión. No se trata de destrabar por destrabar, ¿no? O sea que sí, por supuesto, lo que se puede destrabar que se destrabe, pero a veces los requisitos mínimos ambientales y sociales no son trabas, son requisitos para saber que no va a haber un impacto negativo posterior, ¿no? Entonces son cosas que también hay que mirar. A mí me llamó la atención también la incidencia en el discurso a los ideales republicanos. No es una cosa muy frecuente en los discursos que hemos escuchado de un tiempo a esta parte. Parecía más bien, sin ironías, un presidente norteamericano. Hablaba de los fundadores de la República. Yo pensaba en los padres fundadores. ¿Qué se ríen? No, está muy bien. Es una tradición democrática, es una tradición... Estamos todos a favor de los, Fue la fuente los preceptos republicanos. Así es. Se acordó del viejo eslogan, ¿no? De firme y feliz por la unión. Sí. Que es algo muy, muy tradicional. Algo que así es, que no se escucha. Bueno, tal vez es también presencia del ministro de Cultura, que tiene también mucho de esta manera de pensar y articular con ideas que tienen que ver más bien con construcción de identidad nacional, ¿no? Y con la unidad, ¿no? Con la idea de nación. ¿no? Pero es un país con demasiados elementos de identidad, muchísimos. Perdidos, somos uno de los además, países más fuertes en cultura e identidad en el mundo, ¿no? Y no los aprovechamos, ¿no? Y si eso viene desde arriba el presidente, creo que es muy bueno. Y además sería bueno realmente que este discurso republicano hacia el Bicentenario nos ayude realmente como país a reflexionar cuánto estamos aún atrasados con lo que es una promesa republicana real, digamos, ¿no? Que supone la ciudadanía plena. Entonces sí me parece interesante la vinculación, ¿no? Y además marcar este tiempo como un tiempo hacia el Bicentenario, ¿no? No, y en ese sentido, digamos, hizo algunas menciones respecto de cosas culturales. Yo la verdad no las sentí que hayan sido muy fuertes, pero entiendo que es una oportunidad también, Jorge Nieto, ¿no? El ministro de Cultura, para que pueda desarrollar justamente las cosas que ustedes mencionaban. ¿Hubo algo de eso? ¿Sintieron que había...? Hubo la mención, y además hubo también esta idea de marcar el acceso y el ejercicio de algunos derechos, ¿no? Acceso a servicios, y no solamente por acceder, sino a servicios de calidad, educación y salud. Unido a su discurso sobre reducción de desigualdades muy potente en términos de lo que quieres proponer para integrar a este Eso país. es muy bueno, ¿no? Conciliar los valores republicanos con la modernidad, ¿no? O sea, no es el Perú de hace 195 años, ¿no? Sino son los valores republicanos hoy y proyectándonos al 2000. Y mencionó más de una vez el tema de discriminación, ¿no? Sí. Y reconociendo que somos milenarios. Sí. ¿No? O sea, también, Exacto, o sea, es modernidad, pero reconociendo que somos con tradición, un país historia, con una tradición muy importante que hay que rescatar. Sí. Y me pareció interesante decir que todos los niños estudiarán o quechua o aymara, además de o inglés o francés o chino o lo que sea, pero también el reivindicar que tendríamos que tener una política mínima de normalización lingüística en el Perú, ¿no? Claro. Eso sí sería interesante, ojalá se... me imagino que hablantes de otras lenguas nativas se pueden haber sentido un poco marginados. Dijo porque... mínimamente. Mínimamente, Una sí, de las dos. Sí. Claro. Pero no, pero de verdad, pero ahí está la cantidad de lenguas que hay. Si eres aguajún, no te debes sentir. En el Perú desapareció, en el territorio que hoy es el Perú, desapareció el puquina por una política de esa naturaleza, precisamente, y era muy importante, como seguramente sabe Carolina, históricamente. Pero en fin, habló de instrucción y habló de cultura, y las dos cosas son importantes. Sí.
e insólitas en discursos presidenciales anteriores. Además, también, una cosa que sí dijo y que es insólito también, es que habló de la integración del sistema de salud. Ahí sí se lanzó a decir una cosa con un poco más de detalle que el resto y dijo, tenemos que integrar, está fragmentado, que es real. Ha anunciado que quiere integrarlo, lo que me parece, la verdad, un reto inmenso. Y además habló de la universalización en el caso de salud. Ojalá realmente eso signifique una revolución en la política de la salud en el Perú, ¿no? Y además decir que se tiene que hacer con un enfoque en el paciente es realmente una cosa muy diferente a como hemos estado tradicionalmente nosotros acostumbrados a ver el tema de salud en el Perú. Como congresista, Marisa, digamos, salvo el tema de la economía que planteabas algunas reticencias, algunas dudas que todavía quisieras ver que profundice Fernando Zavala. Y el tema ambiental. Y el tema ambiental. Pero a priori podría decir que en los temas de seguridad ciudadana, en el tema de corrupción, iría justamente esas facultades que él ya ha dicho va a pedir y que necesita. Nosotros hemos conversado, cuando conversamos con el ministro Zavala, el paquete que tiene que ver con seguridad y que tiene que ver con lucha anticorrupción es algo en lo que estamos realmente de acuerdo, ¿no? O sea, es fundamental que el tema anticorrupción sea abordado al arranque. Sí. Y entonces no solo la autoridad, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la necesidad de fortalecer la unidad de inteligencia financiera para poder controlar el tema del lavado de activos, la autoridad de transparencia. Hay un paquete entero de un sistema anticorrupción que entiendo además Abelino Guillén y otros ayudaron a perfeccionar. Correcto. Del plan de PPK. Entonces, en eso la cosa está clara, pero digamos, en economía habrá que esperar. No te ha convencido del todo, vamos a esperar lo que dice Fernando Zavala. No me ha convencido de nada. O sea, ahí sí. Ahí tampoco esperabas que te convenciera, ¿no? No era el momento de ser convencida. Sí, veremos. Sí. De nada, excelente. Muchísimas gracias, Carolina, Marisa. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Volvemos después de una pausa con otra mesa.